Aullidos que resuenan. Baltimore Beltrán. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Aullidos que resuenan, un espacio de colegio de bachilleres donde celebramos las historias que inspiran y nos recuerdan de dónde venimos. Aquí compartimos las experiencias de quienes forman parte de esta manada y hoy siguen dejando huella en distintos caminos. Y bueno, ya que tenemos otro invitado antes del especial, queremos que pasemos a Lobacho para que nos regalen con todos ustedes una fotito, ¿va? Un aplauso para Lobacho. Para que salgan todos. Pero alegres, contentos. Super. Un aplauso para Lobacho. Que se note el cariño, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo importante. Hoy nos llena de mucho orgullo recibir a un invitado muy especial. Él es un actor mexicano con una trayectoria destacada en teatro, en cine y en televisión, reconocido por su autenticidad y con su arte. Baltimore Beltrán. Él es egresado del colegio de bachilleres y hoy regresa a casa para compartir parte de su historia. Así que, Baltimore, bienvenido. Un aplauso fuerte. Y ahora les vamos a pasar un videito para acá, ¿vale? Que ha hecho del arte una trinchera y una brújula. Actor formado en la ENAD, con estudios en competencia docentes por la Universidad La Salle y con una profundidad. Disculpe. Baltimore Beltrán. Ha cruzado escenarios, cámaras y conciencias. Baltimore Beltrán, un artista que ha hecho del arte una trinchera y una brújula. Actor formado en la ENAD, con estudios en competencia docentes por la Universidad La Salle y con una profunda sensibilidad social cultivada en la Escuela de Paz de Serra Paz. Baltimore ha tejido su carrera como quien escribe una obra compleja, con riesgo, con pasión y con propósito. Su camino lo ha llevado a ser reconocido por el FONCA desde 2003 y a ser nominado al Ariel como Mejor Actor en 2019. Ha trabajado tanto en teatro clásico como contemporáneo, bajo la dirección de grandes nombres como Daniel Jiménez Cacho y Adelheid Rosen, entre otros. En cine, ha participado en producciones que han dejado huella, desde su debut en Cuentos de hadas para dormir cocodrilos hasta películas como Mezcal, Rabioso Sol, Rabioso Cielo, Cría Puercos, Mente Revólver y Cuando el petróleo fue nuestro. También lo hemos visto en la televisión en series como Crónica de Castas, Aquí en la Tierra, Las Muertas y la serie biográfica de Bronco, donde interpreta a Javier Villarreal. Hoy, Baltimore llega a este espacio para compartir con ustedes su historia, no desde la cima, sino desde el mismo camino que muchos de ustedes están recorriendo. Porque sí,
Él también fue estudiante de este mismo colegio, del plantel 10 Aeropuerto. Y si algo nos recuerda su trayectoria, es que los aullidos que hoy resuenan en nuestras aulas pueden mañana escucharse en los escenarios más grandes. Pues fuerte aplauso y le damos la bienvenida a Arturo. Oye, pues es un gusto tenerte aquí, de vuelta, por cierto. Para dar inicio a esta charla, nos gustaría que nos cuentes un poquito de alguna experiencia que haya marcado tu camino y que pues, te gustaría compartir, sobre todo para las chicas y los chicos de este plantel. ¿Vale? Y ahora sí, le cedo el micrófono. Pues muchas gracias por la invitación. Les pido me tengan un poco de paciencia, son muchas las emociones, las sensaciones que me están pasando en este instante de regresar a este lugar, a esta sala, porque, bueno, definitivamente el colegio de bachilleres me marcó, ¿no? Y ahora que vi ese video, del cual, pues, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de poder hacerlo, de pronto me imaginé a mí ahí sentado, cuando tenía, pues, su edad, y, pues, no pude más que sentir una emoción bastante profunda, nerviosismo. Creo que no me había sentido tan nervioso en un escenario desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues yo ingreso al colegio de bachilleres en 1991. Yo soy hijo de pues, Silvestre Beltrán y Elodia González, que son mis padres. Ellos son pues, personas desplazadas por la violencia. Ellos nacieron y crecieron en Guerrero, en la Tierra Caliente. Y pues en esa época, creo que eran los años 70, había mucha violencia en esos lugares. Ahora históricamente se le ubica como el periodo de la Guerra Sucia. Había guerrillas en toda esa parte y había un gobierno y un ejército que ejercía mucha violencia en la población. Y entonces pues ellos se vienen a la Ciudad de México pues a supervivir, ¿no? Y claro que encuentran refugio, creo yo, como muchas de las familias de esa época y de épocas anteriores, que fueron pues quienes fundaron Ciudad de Nezahualcóyotl, Catepec, familias que emigran de ciudades con mucha cultura, en mi caso como familias de Guerrero, de Puebla, de Oaxaca. Se sabe que Nezahualcóyotl fue fundado por muchas personas que llegaron de ese maravilloso estado por las mismas condiciones que creo que lo hicieron mis padres. Entonces, en 1991 yo llego al colegio de bachilleres con cierto estigma porque, pues, como la verdad es que siempre no fui tan buen estudiante, eso es importante aclararlo. Entonces, en la secundaria, la verdad es que me resultó más fascinante andar con mis amigos en las canchas y jugando y todo esto que dedicarme al tema de la escuela. Había una situación complicada porque nosotros en ese momento, por las circunstancias difíciles de vivienda, nos fuimos a Valle de Chalco. No sé si hay alguien aquí de Valle de Chalco, pero en Valle de Chalco en ese tiempo pues también como que llegamos a fundarlo, no había calles pavimentadas, no había agua, no había luz, se hacían unas tolvaneras que se llevaban los techos de las casas y uno ahí las tenía que agarrar, se colgaba uno de las láminas para que no se llevara a las casas los remolinos, ¿no? Y entonces era difícil la distancia y entonces yo ya iba en la secundaria Vicente Suárez y me quedaba muy lejos, entonces me daba a veces como que me sería más interesante quedarme a jugar con mis compañeros que ir a mi casa a hacer tarea, ¿no? Entonces, no me dan mi certificado de secundaria porque debía materias y entonces no me pude yo inscribir a la UNAM. Y en ese tiempo no había exámenes del Ceneval y estas cosas. Uno si sacaba su certificado con cierto promedio, hacías el examen y accedías directamente. Entonces, había una sensación de, pues, te tocó el colegio de bachilleres, ¿no? Entonces fui a la alberca olímpica, hice
mi solicitud y me quedé. Entonces había como una sensación como de, pues ya saben, como un estigma de pues me tocó el bachiller, es como pues ya ni modo, ¿no? Y bueno, en el primer semestre nos hablan de que en el colegio de bachilleres había una cosa que se llamaba área paraescolar, que creo que sigue vigente, donde se daban talleres de música, de artes plásticas, de teatro, de danza, de fútbol, básquetbol y voleibol. Entonces nos dan la plática y se acaban las clases como a las 2 semanas y entonces con un amigo le digo vamos a ir al taller de música. A mí lo que me interesaba era que me enseñaran a tocar la guitarra, porque ya yo había visualizado que quien toca la guitarra y se canta unas canciones románticas, como que pues hay más posibilidad de tener una novia o si eres deportista, ¿no? A que si no haces nada, como que se siente uno perdido ahí. Y entonces fuimos y ese día el maestro no vino. Y tocamos, y no vino, entonces dijimos vamos al taller de teatro que está en el audiovisual que está aquí al lado. Y abrí la puerta y encontré a un maestro con unos alumnos en un escenario como este, que está allá haciendo un ejercicio de teatro. Tenía música así como mística de un grupo que se llamaba Anielis, que estaba muy de moda en esa época, en los 90s. Y había una sensación y una atmósfera como de tranquilidad, como de que había algo diferente. Y fue cuando dije, Dios, ¿qué es esto? Y me metí, me senté en una de estas sillitas como las de ustedes. El maestro empezó a dar sus clases, y ya. Fui varias veces, no fui tan constante al inicio. Me acuerdo que había una cosa que se llamaba juegos interbachilleres, que eran competencias de deporte entre bachilleres. Incluso me eligieron para representar al plantel como en la natación. Me regalaron un traje de baño que por ahí conservo, un bikini muy coqueto. Y nos llevaron al Comité Olímpico, nos llevaron al Comité Olímpico Nacional a las competencias. Y de pronto estaban los deportistas olímpicos que yo admiraba en esa época, eran Ernesto Canto, Raúl González, que habían ganado medallas en los Juegos Olímpicos de 1984, y de pronto las regaderas ahí estaban, ahí como, órale, ¿no? Una experiencia que en ese momento me dio bachilleres, como que entonces me fui quitando un poco de la idea de que yo estaba en un lugar que no quería estar, o sea, como que también el colegio tenía lo suyo, por así decirlo, ¿no? Y claro, muchos maestros nos decían, jóvenes, no se preocupen, van a sentir eso, como que están ustedes como despreciados, etcétera, pero échenle ganas, ¿no? Porque yo creo que ya no es lo mismo, yo creo que ya se sienten orgullosos de ser de bachilleres desde el primer día, ¿no? Es algo con lo que hay que hablarlo y es algo que está ahí presente, pues es real. Pues, instituciones tan poderosas e históricamente tan potentes como la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es inevitable que uno sienta que a lo mejor está mejor allá. Pero bueno, para seguir con esta historia, entonces pues ya se hace una presentación del Día de Muertos y yo no fui parte de esa presentación porque pues falté algunos días, y cuando veo esa presentación ahí sentado con ustedes digo, ¿qué es eso? Yo quiero hacerlo. Y entonces a partir de ese día, todos los días fui parte del taller de teatro de lunes a viernes. Después de que acababan las clases yo me metí al taller de teatro y se volvió, si quieren, una obsesión. No pensé en otra cosa, pero había ciertas circunstancias. Yo no sé ahora cómo está, pero quisiera hablar de eso. Había un ambiente de mucha violencia, tanto en el lugar donde yo vivía, que era Valle de Chalco, como en la ciudad de Nezahualcóyotl, donde viví durante un tiempo y donde conviví con muchos de mis amigos. Mi familia vivía también en Ecatepec, por allá por Ciudad Azteca. Sí, o sea, finalmente todas mis raíces tenían que ver con el área metropolitana del Estado de México, ¿no? Y tenían esa característica, que si había un ambiente que, al menos para mi personalidad, yo lo sentía como muy agresivo. Y yo sentía que yo no podía sobrevivir en ese medio ambiente, ¿no? O sea, les puedo decir que yo me sentí muy avergonzado a lo largo de mi infancia y quizás de mi adolescencia por no tener esa capacidad que muchos adolescentes en ese momento asumían como que era lo que nos iba a hacer destacar en estos medios, que era la capacidad de confrontarse, pelearse, hacerse los fuertes. Yo al contrario me sentía como
frágil, si esa es la palabra, con mucha vergüenza de asumir esa vulnerabilidad, y siento que empecé además a coincidir con muchos amigos que teníamos como esos mismos, a lo mejor no lo platicábamos tal cual, pero teníamos esa misma personalidad, quizás que nos interesaban otras cosas, ¿no? Y entonces el taller se volvió para mí un refugio donde encontré compañeros, compañeras que podíamos hablar de cosas como poesía, que podíamos hablar de cosas como libros, que escribíamos un poema y nos lo podíamos dar. Eso es una buena clave. Después descubrí que más que tocar la guitarra, escribir poemas te hace tener más novias, ¿no? Y entonces se volvió como un ambiente cultural que yo creo que fue lo que a mí me sedujo muchísimo y donde yo encontré mi lugar, encontré mi espacio, ¿no? Mi trayectoria en el colegio fue difícil. El primer semestre yo reprobé 2 materias, que fue Matemáticas 1 y Taller de Lectura y Redacción. Y en el segundo semestre, que son 6 materias, o sea, en el primer semestre yo terminé reprobando 2 y en el segundo semestre terminé debiendo 8. O sea, todas las del segundo semestre. Perdón. Y entonces cuando me dan las materias para recursar para el tercer semestre, ya nada más me dan 2 materias, entonces yo iba arrastrando así, y luego era una angustia horrible, porque nada de esto se enteraron mis padres, ¿no? O sea, lo ocultaba así, me daba mucha pena, sentía mucha responsabilidad de decirles que crees que reprobé las materias, etc. Ocultaba mi secreto, ¿no? Pero a cambio de eso, todo ese tiempo, o sea, yo terminé el bachiller en 5 años. Y en algún momento, pues, pero todo ese tiempo yo permanecí en el taller de teatro, o sea, venía por 2 materias en los semestres, pero venía de lunes a viernes al taller de teatro. Y bueno, mi maestro creo que era una persona muy comprometida con su profesión y con los estudiantes. O sea, había un rigor bastante alto respecto al aprender el oficio del escenario. Y descubrí que, por ejemplo, cuando yo nadaba, yo quedaba en último lugar, ¿no? Cuando se trataba de opinar en las clases de química, matemáticas, yo ni entendía. O sea, el pizarrón se me hacía lejos, 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 y empezaba yo a pensar en otras cosas, ¿no? Descubrí que, por ejemplo, había materias más afines, literatura me atrapaba, me encantaba, ¿no? Luego había antropología, creo, o antropología, y lo que nos contaba el maestro acerca de eso también me atrapaba mucho, sociología, estructuras socioeconómicas de México, todo eso que tenía que ver con el mundo social y todo lo que tenía que ver con el mundo artístico, era algo que a mí me llamaba la atención y donde yo sí podía como… me sentía fluir, ¿no? Y a diferencia de las otras actividades donde era el último, donde no destacaba, donde no entendía, de pronto estas pequeñas presentaciones que se hacían en el taller, que se hacían en la biblioteca, yo empezaba a sentir que pasaban otras cosas. Yo decía, caray, esto como que se siente bien, me reconocían, me decían, pues bravo por tu trabajo, qué bárbaro, cosas así que yo no tenía planeadas, o sea, yo no sabía, o sea, no es que yo hubiera tenido el sueño de ser actor desde niño, ¿no? Me fascinaba el cine mexicano. Uno de mis maestros de taller de lectura y redacción hizo el esfuerzo de conseguir un proyector de 35 milímetros y en esta sala nos proyectó Salón México, una película del Indio Fernández de la época del cine de oro mexicano. Él era particularmente apasionado del cine mexicano, nos daba un punto si íbamos a ver películas y de hecho ahorita está cumpliendo años una de esas películas que a mí me marcó, que fue El Callejón de los Milagros, y que la vi porque ese maestro nos decía, yo les voy a dar un punto si ustedes van y me hacen una reseña, y entonces vi una cantidad de cine que antes no había visto, ¿no? Entonces, terminando el colegio, había una revista que se llamaba Tiempo Libre, donde uno encontraba como las actividades culturales gratuitas y me fui a explorar una gran cantidad de cineclubes, los cines de la UNAM, porque entonces descubrí que eso me gustaba, tenía un valor, porque eso que a mí me apasionaba y que disfrutaba hacer tenía un lugar en la sociedad y a mí me hacía sentir seguro, sentir feliz. Por supuesto, todo este ambiente, les puedo decir que era un adolescente con algunos o muchos problemas de autoestima, por ejemplo, ¿no? Sentía que justamente cómo iba yo a destacar, cómo iba yo a cumplir esa expectativa que mis padres habían depositado en mí. Yo soy el primero de
de nuestra familia, soy el hijo mayor, mis papás no habían estudiado, tenían mucha ilusión en que estudiando yo viviera mejor, mi papá era diablero de la Merced, trabajó como cargador ahí en la Merced, mi mamá ama de casa, incluso yo los fines de semana me iba a trabajar como con mi diablo a la Merced a cargar bultos de naranja, ¿no? Entonces había una necesidad por parte de ellos, una ilusión de que a través de la escuela pues yo viviera una vida mejor, que era lo que me decía mi papá, así cuando nos levantábamos a las 5 de la mañana en camino a la Merced me decía estudia para que no pases lo que yo pasé, ¿no? Cuando uno es adolescente eso dice, o sea, como que es natural que uno no tolere ni soporte ese tipo de consejos, ¿no? Y yo sentía una carga muy pesada porque no hallaba yo por dónde, ¿no? Pero entonces, pues se vuelve a lo largo de estos 5 años, ya cuando vi que el bachiller me dijo, esta es tu última oportunidad, ya no puedes reprobar más, ¿no? Porque si repruebas ya se acabaron tus oportunidades. Y en ese momento, como yo ya tenía claro un objetivo que yo quería estudiar en la Escuela Nacional de Arte Teatral, que quería yo ser actor, que fue muy difícil tomar la decisión, porque a mi alrededor no había una referencia, no había alguien que me dijera, no, pues sí, sí vas a poder, sí vas a tener el talento, la capacidad, se te van a abrir los espacios. Fue muy difícil tomar esa decisión, ¿no? Entonces, pues qué podría decirles más que cuando yo ya tuve claro mi objetivo, me volví el mejor estudiante, ¿no? Antes, cuando no sabía bien qué estaba pasando conmigo, solo sentí una angustia muy profunda de qué estoy haciendo aquí, ¿no? Me refugié en el taller de teatro porque el teatro sirve mucho para canalizar ese tipo de emociones, pensamientos. O sea, a lo mejor no quieren ser actores, a lo mejor no quieren ser artistas, pero pues en esa época no se hablaba de terapia, era un tabú, ¿no? Ni de salud mental, pero el escenario a través de esos ejercicios teatrales pues daba mucho de canalizar esas emociones, esas angustias, esos pensamientos difíciles, ¿no? Que de pronto no había esos espacios para poderlos expresar, ¿no? Entonces se volvió eso y entonces entendí que también con otros amigos que empezamos a tener como esos encuentros afines, nos volvimos muy proactivos, ¿no? Ya cuando andábamos por tercer, cuarto semestre, pues éramos un grupito, hicimos una revista que se llamó La Mugre, que era una revista en papel bond, que había quienes les gustaba dibujar, había quien le gustaba escribir, había quien le gustaba, y entonces ahí empezamos a hacer cómics, empezamos a escribir artículos y empezamos con el permiso de los maestros a pasarla en los salones y a venderla y nos fue muy bien, ¿no? Entonces había como una necesidad de nosotros, cuando encontramos ese punto de que la cultura podía ser un camino para nosotros, empezamos a hacer muchas actividades de ese tipo. Este jardincito, me acuerdo que lo limpiamos y pusimos un letrero y le pusimos Jardín Jaime Sabines, porque Jaime Sabines es un poeta chiapaneco que si no lo han leído se lo recomiendo. Pueden escribirle a sus chicas, a sus chicos esos poemas, le pueden poner que ustedes lo firmaron y lo hicieron y no se van a dar cuenta y se van a enamorar de ustedes. O sea, por eso era importante Jaime Sabines para nosotros en ese momento, ¿no? Entonces, pues se volvió ese momento. Me decía la maestra que había como una generación, es posible que haya habido que hubiéramos coincidido, pero definitivamente la cultura y el arte para mí y para esos compañeros fue un camino. Uno de ellos estudió letras hispánicas, uno de estos chicos que era grafitero, ahora es muy famoso, a lo mejor algunos lo conocen, no sé, él sigue viviendo en esa, se llama, su firma es Humo, ¿no? Él es ese grafitero que ahora es así como el maestro. Éramos parte de los que nos juntábamos aquí. Otro de mis compañeros se fue a España, hizo un grupo de punk y triunfó allá en el País Vasco, y entonces pues nada, cuando llega ya que me vuelvo como muy buen estudiante y empiezo a sacar 10 en todas mis materias, ¿no? Cálculo, estadística, pues obviamente las materias sociales como mucho también, ya me volví así, ya tenía yo una motivación, ya tenía yo claro a dónde quería ir, ¿no? Y entonces pues llega la situación de que un día llego a la casa de una tía, en esta tía nunca compraban el periódico y ese día había un periódico, El Universal ahí.
Y entonces por curiosidad lo abro y me da un dolor de panza porque lo abro en la página donde venía la convocatoria de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Y yo así, Dios, ¿no? Creo que el destino me está hablando, y entonces fui, me inscribí, me dijeron, el promedio para entrar es de 8.0, ¿no? Y porque yo llegué el lunes a la primera hora, yo ya estaba formado esperando mi formato de inscripción, y me dijeron, uy, sí, pero es que tú tienes 7.6 de promedio, ¿no? Y yo, me dijeron, tienes que venir el último día, el viernes, a las fichas que sobraron, y si alcanzas tendrás una oportunidad. Pues llegamos, porque éramos muchos, y yo llegué tempranitito, me compré una botella de agua y una alegría, y ahí estuve hasta que pasaron de las 10 hasta las 6 de la tarde, que se cumplió el horario final, y dijeron, ahora sí les vamos a dar formatos a los que no quieren el promedio, pues van los de 7-9, y yo era así, ¡ay! Y luego los de 7-8, y yo sentía que no alcanzaba, y ya cuando dicen los de 7-6 sí alcancé el formato. Hice mi examen a la Escuela Nacional del Teatral, duró todo un mes, y me encontré con alumnos que venían del CEDART, que es la Escuela de Bachillerato de Bellas Artes, me encontré con estudiantes que venían de la prepa, me encontré con estudiantes que venían de CCH, y me encontré con estudiantes que venían de las escuelas privadas, pues que tienen esta tendencia humanística de formación, que son el Colegio Vives, que fue fundado por republicanos españoles y que están ahí como estos hijos de republicanos, y el Madrid, ¿no? Que son como los dos colegios, digamos, privados que tienen esta tendencia humanística, ¿no? Y entonces, pues yo estaba muy, muy nervioso, y de pronto me descubro que el nivel que yo he obtenido en el colegio de bachilleres no solo no le pedía nada a los compañeros que venían de otras escuelas, sino que estaba bastantes rayitas arriba, ¿no? Y entonces me doy cuenta y me vuelve a pasar lo mismo que me pasó aquí en el colegio, esta sensación de que hay gente que se acerca y te dice, oye, me gusta tu trabajo, me gusta lo que haces, que fue la pista que yo empecé a tomar para orientarme, que era por dónde iba mi camino en la vida, ¿no? Y me empieza a pasar lo mismo. Entonces incluso es inevitable los prejuicios que pueda haber entre una escuela privada como el Madrid y el Vives y un colegio como el de Bachilleres 10, ¿no? Pues porque además hay una forma de vestir y hay una energía y qué tranza, ¿no? ¿No? No lo puede uno negar, la cruz de la parroquia, y siempre había una especie como de ¿tú qué? ¿No? Además en mi época estaba muy marcado el tema de los fresas y los que no éramos fresas, e incluso en temas como la música era así, los que les gustaba el rock y los que les gustaba la salsa, etcétera. Esa era la época de Maldita Vecindad, en su momento así culminante, Caifanes, todo el rock mexicano, la Castañeda. Incluso mi maestro en esa época logró que uno de los integrantes de la Maldita Vecindad viniera y diera una plática. Entonces fue un furor aquello. Entonces había esta sensación de que uno podía ser parte de ese universo de la cultura en este país, y sobre todo de a mí lo que más me apasionaba, que era el cine mexicano, ¿no? Entonces pues me quedo relativamente fácil, me resultó pasar ese mes en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y ya después pues el director solo me dice que trate de mejorar mi forma de hablar, ya sabe, ¿no? Pues porque traía yo pues la cultura, yo ahora lo veo como parte de la cultura, o sea, yo creo que en ese momento había como un rechazo a las expresiones populares de todo, y ahora creo que ya se ha abierto un poco. Ahora ya no, yo creo que ya nadie le diría eso a un estudiante de teatro, así como que corrige tu forma de hablar porque hablas muñero, ya sería como que denuncian derechos humanos, ¿no? Y pues a mí sí me lo dijeron, pero bueno, no pasó nada, y pues nada, o sea, también fui parte de la compañía titular de teatro, que es una iniciativa que tiene el colegio, no sé si la siga teniendo, en donde el colegio de bachilleres otorgaba un presupuesto para que los estudiantes interesados en cualquiera de las áreas artísticas tuvieran una experiencia pues lo cercana a lo profesional, y elegían como a los mejores de los planteles, y había una gira por todos los planteles y se podía vivir una experiencia profesional. Yo viví esa experiencia en la compañía titular de teatro del colegio de bachilleres, con un montaje donde hicimos giras para todos los planteles y también para diferentes teatros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? Que a través del teatro, a través de este escenario,
pude encontrar un espacio y darme cuenta que las personas que tenemos o que nos sentimos raros, como que no coincidimos un poco, como, no sé si a ustedes les pase, pero hay una sensación así como que yo me siento raro, ¿no? ¿Por qué me gusta a mí más como leer un poema? ¿Por qué me gusta más ver una película? ¿Por qué me apasiona más un cómic que otras cosas? No porque las otras cosas sean malas, ¿no? Sino que a través del colegio yo descubrí que había un espacio donde yo podía encontrar mi lugar, encontré mi vocación, no solo a diferencia del inicio cuando dije pues el colegio ahí está más o menos, sino que cuando entro a la Escuela Nacional de Arte Teatral descubro que no solo no estuvo más o menos, sino que tuve de las mejores formaciones en términos artísticos, por ejemplo, ¿no? Y eso está demostrado con hechos, pues, o sea, no es algo como que yo les pueda venir a decir, ¿no? A presumirles tal, sino que eran solo, en mi grupo había cupo para 10 lugares, creo que había 30 lugares, porque abrieron 3 grupos en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y los que aplicaron, no sé, eran 1500, no sé, luego se ponen en casas de campaña por días a hacer ahí espera, y de esos miles que hicieron su solicitud, pues yo fui de esos 30, ¿me explico? Y claro que podemos hablar de una habilidad, de un talento, que no me gusta mucho ya el uso de esa palabra, pero lo que sí quedó claro es que la formación que yo obtuve en el colegio, en el taller de teatro, y todo ese encuentro con mis compañeros, porque creo que también fue clave eso, encontrarse con tus afines, con tus compañeros, con tu banda, con tu grupo, ¿no? Y más o menos así fuimos esquivando los problemas que había en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento pues eran básicamente las drogas y la violencia, ¿no? Como que no había de otra, ¿no? Y como que esa solidaridad con estos compañeros y nuestro interés por la cultura, yo pienso que nos ayudó a conseguir esas 3 cosas, ¿no? A escaparnos de la violencia, a escaparnos del tema de las drogas y a encontrar nuestra vocación, ¿no? Y que por supuesto no fue fácil, definitivamente, pero al tiempo, cuando termino ya mi formación, empiezo a hacer películas, estas del cine mexicano que yo sentía que estaban muy lejos de mí, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con las personas que yo veía solo en la pantalla, ¿no? Les hablo de El Callejón de los Milagros, ya había una serie de actores que hoy son muy importantes, Daniel Jiménez Cacho, Esteban Soberanes, Ernesto Gómez Cruz, la misma Salma Hayek, en fin, quizás nombres que para ustedes no les resuenen mucho, pero que cuando empiezo a trabajar con ellos, pues hay una especie de conciencia de, caray, creo que estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? O sea, de estar sentado en este audiovisual y ver una película o ir al cine y ver esa película y ver esas profesionales y después ser parte de ese mundo profesional, pues queda la satisfacción y la sensación que la elección fue la correcta, ¿no? Cuando les digo a mis papás que yo quiero ser actor, mis papás me apoyaron, o sea, había, les digo, condiciones muy difíciles, muy precarias. O sea, mi papá era quien mantenía la casa, ¿no? No había realmente lujos, había condiciones extremas, yo diría incluso de extrema pobreza. En ese momento como adolescente me era difícil relacionarme con eso, me sentía avergonzado de ello, como si yo hubiera tenido la culpa. Con el tiempo entendí que no, que hay ciertas circunstancias sociales que nos tocan vivir, hay cierta historia en el país que provoca esas situaciones, pero que eso no debe menoscabar ni mi autoestima, ni mis potenciales, ni mis habilidades. O sea, es como, sí es un reto que yo considero que yo tuve, ¿no? Y que creo que mis compañeros y mis amigos también teníamos. O sea, ¿cómo te quitas ese estigma? ¿Cómo te quitas esa sensación de que por las condiciones de precariedad y de pobreza que vivimos, porque la sensación es como si te toparas con un muro, ¿no? Y que es real, o sea, sí es real que las ventajas y desventajas en la vida existen, ¿no? Pero que cuando conectas con tu vocación y cuando esta vocación le pones toda tu confianza de que te va a sacar adelante, en mi caso, en mi experiencia,
puedo decirles que funciona totalmente, ¿no? Y como que las cosas se van dando y hay una mezcla de que se vuelve fácil con un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Pero yo dije entonces, o sea, más bien mi conclusión ahorita sería, sí se puede, a pesar de las adversidades, a pesar de lo difícil, ¿no? Y no es que yo lo quiera ahora mostrarlo y me choca planteárselos así como si yo fuera un héroe, ¿no? Para nada soy un héroe, ¿no? Porque luego hay una narrativa muy del cine mexicano de la época de oro, del niño pobre que va y que triunfa, ¿no? Pero es uno al que se le ve así, ¿no? Y no, yo creo que todos tenemos esa voluntad, porque miren, ahorita estoy estudiando Historia del Arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y hay una parte que tiene que ver con el arte mesoamericano, mexicano y con el arte virreinal mexicano. Y entonces si uno pone atención, uno dice, híjole, ¿por qué no me enteré antes? Que nuestras familias tienen conexiones con descendencia ancestral poderosísima, ¿no? Como les decía al principio, si uno entiende quiénes son los habitantes del estado de Guerrero, si uno entiende quiénes son los habitantes, el poder de culturas como las del estado de Oaxaca, Michoacán, Puebla, que es mucho de la población que vino a migrar a estas zonas, les podría decir que somos herederos de una fuerza cultural y de una riqueza cultural que no nos la acabamos, o sea, es un poder, o sea que cuando uno encuentra también el poder de tu identidad basado, buscando las raíces de quiénes somos, van a encontrar algo indestructible aquí que ninguna adversidad se los va a poder quitar, ¿no? Y eso es muy importante porque luego pasa que cuando somos adolescentes pues como que lo rechazamos un poquito, ¿no? Bueno, en mi experiencia, ¿no? Como que dices no, y es normal porque estamos en búsqueda de nuestra propia identidad, pienso yo, que también es importante afirmarla, ¿no? Y elegir, porque es cuando uno, pienso yo, empieza a tomar decisiones, ¿no? Entonces esas elecciones siempre que se hacen, a lo mejor se oye muy cursi, pero siempre que conecten con esa intuición y con esa sensación y tomen esa decisión desde su corazón, les juro, les prometo que todos los caminos se les van a abrir, ¿no? A pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias. Y bueno, últimamente a veces me despierto y abro la persiana de mi casa y veo un poco alrededor y digo, no, pues sí ha cambiado mi circunstancia, ya no es el cuartito de 4x4 allí en Valle de Chalco, ¿no? Que ya no lo veo con enojo, en algún momento sí, ahora lo veo con gratitud y pienso que mi papá tenía razón. Y ya cuando abro la regadera de agua caliente en mi baño y así, y tengo mis libros y me tomo un café americano que me encanta y así, mi papá ya falleció, pero siento mucha alegría y mucha gratitud de que me hayan, digamos, como insistido que a través del esfuerzo y de la escuela mi vida iba a cambiar, ¿no? Y no les mentiría si es todas las mañanas, pero sí es muy constante que me queda claro que eso que mis papás querían para mí ahorita es una realidad, ¿no? Y digo, no, sí, la verdad es que sí disfruto más levantarme por ahí de las 8, 9, ¿no? Ya saben, vida de artista, tomarme mi café, ver la YouTube, leer, a tenerme que levantar a las 5 de la mañana como lo hizo mi papá, ¿no? No porque sea malo, hay quien tiene la vocación y genera mucha lana ahí en la central de abastos ahora, que si tienen esa vocación, adelante, ¿no? O sea, no se trata de decirles, en mi caso, que el teatro o el arte es mejor que las ciencias o que los negocios, más bien mi invitación es a descubran lo que ustedes son, descubran la fuerza de sus raíces, descubran el poder ancestral que heredan en términos culturales a través de sus familias y decidan serse fieles a lo que ustedes quieran y les garantizo que van a encontrarse con el éxito. Ahora, el éxito en términos de lo que para cada uno es el éxito, ¿no?
que también eso es importante. De pronto podemos ver que hay como una idea de que el éxito es quizás acumular cosas materiales, ¿no? Que por supuesto son importantes, pero el éxito medirlo en función de lo que yo soy, ¿no? Entonces, si yo mido mi éxito en relación a Leonardo DiCaprio, pues seguramente perdería, la verdad, ¿no? Pero si lo mido en función de mi historia, de lo que yo viví, de quién soy, de quiénes somos, no solo quién soy, sino quiénes somos, al lugar en donde estoy parado el día de hoy frente a ustedes, pudiéndoles decir sobreviví y la vida está muy bonita y se logran, y cuando uno logra esos objetivos, la vida es muy padre, ¿no? Gracias a mi vocación y gracias a mi profesión y gracias a mi arte, que es la actuación, he podido viajar por el mundo, he podido trabajar con mis ídolos, ¿no? Y he podido vivir muchas satisfacciones que por hoy me siguen causando profunda satisfacción, ¿no? Entonces, no sé, tampoco me quiero ver como pastor de iglesia aquí, ni como motivarlos de una manera falsa, ¿no? Siento yo que una motivación funciona a partir de transmitir una experiencia que se forjó a través también de una realidad, ¿no? Y no sé si qué seguiría, platicamos, me hacen preguntas o ya acabamos, porque aunque soy actor y tengo un ego así gigante, me cuesta trabajo hablar de mí. Entonces, quizás si me hacen una pregunta, a lo mejor ya también dicen, ya estuvo, ya vámonos, se vale. Trataré de responder lo más honestamente que sea posible. Y que hablemos de todo, la neta. O sea, yo pienso que sería muy rico que habláramos la neta, ¿no? Muchos de esos compañeros que tenían mucho talento se quedaron en el camino porque embarazaron a sus novias. Es neta, y aquí nos regalaban así unas experiencias de cómo ponerle condones. Eso pasaba. Una vez llegó una señora así, y el condón al hombre se le pone así. Y todos, órale, así como, órale. Wow. Otro nivel. Otro nivel. Cuando no había inteligencia artificial se tenían que hacer ese tipo de ejemplos explícitos, ¿no? ¿Qué onda? ¿O quién estudia y trabaja? Adelante, por favor. Bueno, yo vi que cuando el petróleo fue nuestro, interpretas a uno de los trabajadores petroleros. ¿Cómo fue meterte en un papel que representa una lucha colectiva? Ajá. Y no solo un personaje individual? Ay, qué bonita pregunta, te la agradezco mucho. Mira, a mí me invita el maestro Sergio Oljovich, que es un cineasta muy importante mexicano, a ser el general Francisco J. Mújica. Y yo del general Francisco J. Mújica no sabía nada. ¿Ustedes saben algo de él? Bueno, es un personaje del que se sabe muy poquito, pero él no solo fue la mano derecha del general Lázaro Cárdenas, quien expropió el petróleo, sino fue un revolucionario loco, congruente consigo mismo por todas las injusticias que él veía que había en Michoacán. Entonces se une a la revolución, la pasa muy mal porque en algún momento él describe en sus diarios que ve cómo cae la gente, ve cómo mueren los ríos. Dice, México está construido sobre ríos de sangre, y él se angustia mucho cuestionándose si esa lucha armada vale la pena, porque era un desastre. O sea, nadie sabía realmente para quién estaba luchando, ¿no? Era una locura. Pero bueno, termina la lucha armada, empiezan a hacer el constituyente para que estos ideales de la revolución quedaran en la Constitución mexicana, y él se vuelve un radical porque él no podía ceder a los caprichos de los otros políticos que había, porque no habían peleado en la revolución, y él tenía claro qué era lo que debería quedar plasmada en la Constitución, y gracias a él quedó el artículo 3º, que es el de la educación libre, gratuita, laica y socialista,
¿no? El artículo 27, que es el de la tenencia de la tierra, en ese artículo queda plasmado los ideales de Emiliano Zapata de tierra, libertad, tierra para quien la trabaja, para que se quitaran estos momentos de latifundios y que había de los grandes hacendados, y el artículo 123, que incluso antes había una materia que se llamaba derecho laboral o una cosa así en el bachilleres, no sé si siga. ¿Cómo? Legislación laboral, donde se ve el artículo 123, ¿no? Que son todos los derechos de los trabajadores, nada más y nada menos a ese hombre le debemos esas leyes, ¿no? Y entonces después, cuando termina la revolución, él decide ir a la hacienda de los Borregos en Tamaulipas y expropiarle al sobrino de Porfirio Díaz una hacienda, porque dijimos, hicimos la revolución para expropiar la tierra y repartir a los pobres, pues la expropiamos. Y entonces Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles dijeron, no, espérate, o sea, sí, pero no. O sea, sí peleamos, pero aguanta, o sea, es como que ya más Félix Díaz es amigo. Entonces lo mandan a Tabasco y lo mismo, y lo hizo peor. O sea, si allá en Tamaulipas se expropió así, en Tabasco expropió, haz de cuenta que todo el colegio de bachilleres proporcionalmente en tierras, y hablaron los ricos de allá a Venustiano Carranza y a Plutarco y les, ¿qué anda haciendo aquí? Y entonces él se conflictúa, dice, pues no, para esto luchamos, y que me lo mandan a Michoacán. Lo hicieron gobernador y empezó a hacer lo mismo, empezó a organizar a los obreros, empezó a organizar a los campesinos, empezó a crear cooperativas, y que lo quitan de la gobernatura, que lo mandan llamar, y entonces el soldado que iba con él le manda un telegrama al general Lázaro Cárdenas y le dice que decía, lamentamos mucho la muerte del general Mujica. Y entonces el general Cárdenas dice, con su vida me responde, lo salvan y lo mandan a las Islas Marías como director. Era preso especial, ¿no? Y su primera acción es crear un teatro, porque él creía en el poder de la cultura y pone a leer a todos los presos. Cuando gana Lázaro Cárdenas la presidencia, exilia a Plutarco Elías Calles, ¿sí, no? Y lo pone ahí en su gabinete y se vuelve, él es el principal promotor de la expropiación, ya habían expropiado los ferrocarriles, querían expropiar a las telefonistas, en fin, quería todo un proyecto social maravilloso. Entonces, ¿cómo me metí en el papel? Afortunadamente él escribía mucho y todo esto que te estoy contando lo sé porque él lo dejó escrito. Entonces me fui a la calle de Donceles a buscar librerías, un poco a jugar. El arte tiene mucho que ver con la intuición, con el juego, y entonces dije, ¿qué hago? Y me fui a caminar al centro y me metí a una librería y empecé a ver, a mí las librerías me gustan mucho, el ambiente de una biblioteca me provoca una sensación más confortable que las iglesias, ¿no? O sea, si yo busco paz voy a una biblioteca, como que siento algo, no sé qué. Y vi un que decía Mújica, compré sus libros y los empecé a leer y fue a partir de la lectura, que es una de mis pasiones también, la lectura, empecé a descubrir quién era, a comprenderlo, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasaba desde el colegio era que yo soy una persona obsesiva. La diferencia entre ser obsesivo y no tener un dónde canalizarlo es que la obsesión te puede llevar a las drogas o te puede llevar a algo positivo, ¿no? O sea, esa como capacidad de fijarte una idea y también te puedes volver necio y te puede provocar muchas discusiones con tu novia, pero bueno, yo pienso así, es cierto. Entonces, me obsesiono y entonces quiero saber todo del personaje, ver fotos, leer, empezar a imaginarme, escuchar canciones. Me acuerdo que empecé a escuchar música de gente que es comprometida con sus ideales y entonces yo digo, yo quisiera ser en la vida uno de esas personas, ¿no? Que tiene la capacidad incluso de dar su vida por un ideal. En la vida real no sería capaz, ¿no? Pero el poder hacerlo. Y entonces descubrí que yo podía canalizar a través de él como la pasión y como por los ideales y por pensar en un sueño, un mundo justo, ¿no? Y además después nos hicieron filmar en las oficinas del anterior presidente de la República, nos prestaron Palacio Nacional, ¿no? Entonces entramos y de pronto estábamos ahí en la silla del presidente, así. Y de pronto veíamos y nada más nos dijo un soldado, nada más no aprieten el botón rojo, había un teléfono rojo que habían quitado
del escritorio para ponerlo ahí, y entonces en ese espacio donde estuvo Benito Juárez, donde estuvieron encerrado Madero, pues ya estabas jugando a que eres el presidente. Pasaron una foto ahí, donde estoy así porque me tuvieron que caracterizar, me pusieron así como, me raparon aquí porque él era calvo, ¿no? Y yo en esa foto estoy sentado en la silla del presidente. Entonces como que así jugábamos, pues eso es, la actuación es un juego, ¿no? Quién sabe qué dirían si se enteran, ¿no? El Estado Mayor y eso, pero estábamos como niños. Y esa foto está ahí, y dice, ahora tómame una foto, yo soy el presidente, ¿no? Y nos dejaron filmar en todos esos espacios del Palacio Nacional, y pues fue muy divertido, también fue muy apasionante para mí, porque yo, por mis papás, yo no sé ustedes, pero antes en los sábados y en el Canal 9 pasaban películas del cine mexicano. Yo me he visto todas las de Pedro Infante, todas. Hasta me sé diálogos completos, y en el Canal 9 pasaban las del Indio Fernández, que después pues es un director muy importante en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces filmamos en la casa del Indio Fernández, ¿no? En esos espacios del construyó, y pues ya era todo un sueño, así como de órale, estoy en la casa del Indio Fernández bajando por la escalera donde bajó la doña, ¿no? Haciendo una película histórica. Y sí, él iba a ser el siguiente presidente, pero no le dieron, se lo dieron a Ávila Camacho, y a partir de Ávila Camacho surge después lo que se volvió el PRI, y la forma de gobernar ya sabes, ¿no? Y queda la duda de qué hubiera pasado si Mujica se hubiera quedado como presidente, nadie lo sabe, pero no sé si te conté más o menos cómo. Y claro, repito mis diálogos, mi mujer, cuando estoy actuando, se cambia de habitación, porque dice que empiezo a tener actitudes muy extrañas, como que me levanto y empiezo a repasar mis diálogos, empiezo a ser extraño. Yo no lo sabía, ella me lo dice, ya me dice, mi amor, te amo mucho, ahí nos vemos cuando acabes tu película, ¿no? Y se cambia de habitación, porque se vuelve algo que no puedo dejar de pensar en ello, pero no me hace sufrir, o sea, lo disfruto y escucho música, y de pronto pasa que cuando tú pones atención a una cosa de la realidad, te aparece en todos lados. O sea, si tú dices, hoy voy a estudiar estas flores amarillas preciosas, y te clavas, las vas a empezar a ver a todos lados, y dices, ¿por qué? 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 Y se revela el universo, ¿no? Y eso es fascinante, y es divertido, te provoca mucha satisfacción también como emocional, ¿no? Y uno de esos días amanecí, de hecho, el primer día de rodaje con una contractura horrible, y yo dije, ¿cómo el primer día amanezco con una contractura, ¿no? Y ya le habló un amigo, le dije, es que traigo una contractura. Me dice, pues sí, pues es que el general trae muchas responsabilidades. Y yo así de, órale, ya el personaje se apropió de mi cuerpo, ¿no? Y qué es lo que a mí me gusta de la actuación, que es como que hay un misterio ahí, de cuando el personaje ya hay un diálogo contigo, y de pronto sí descubres que tus actitudes, tu forma de pensar, tu forma de hablar, no es tuya. Hay como una cosa así de órale, se siente así como, pero es bonito vivir esa experiencia. Bueno, mi pregunta es sobre la serie de Bronco. Tú participaste pues en esta bioserie contando su vida, ¿no? Pues siento que hay veces en las que como que, no sé si te pasa, que sientes que un personaje es tan grande o tiene algo tan fuerte, en este caso unos grandes cantantes, y tú no te sientes como la persona indicada para actuarlo, para darle la vida, ¿no? A este personaje. Sí. Pues gracias por la pregunta, y en el caso de ese personaje es un ejemplo perfecto de eso, porque el personaje tiene una corpulencia mucho más vasta que la mía, ¿no? Su color de piel es distinto al mío, o sea, él es de Monterrey, entonces pues tiene como una ascendencia distinta a la mía, y él es blanco, ¿no? Entonces, cuando a mí me ofrecen el papel, yo me sentía completamente lejano de él, porque era
ni soy norteño, porque sí es toda una cultura, las culturas del norte, no solo es Monterrey y eso que aparece en la tele, ¿no? O sea, hay una cultura, una historia de la cultura de las tribus del norte fascinante, los rarámuris, los yaquis, los apaches, híjole, los coras. Y de ahí vienen todas las culturas, digamos, que tienen que ver con la conquista del viejo oeste, que no solo son las películas del viejo oeste, ¿no? En el desierto, gente del desierto, en fin. Entonces, cuando a mí el director me invita a la serie, de hecho yo no quería hacer la serie, ¿no? Porque en primera no me sentía cercano al personaje y al mismo tiempo yo decía, pero no me interesa, porque a través de lo que yo hago también quiero contar cosas, quiero decir historias, quiero hablar de cosas que me importen, ¿no? Y entonces yo estuve meditándolo, me hablaban y me decían, pero te vamos a pagar tanto, y yo no me interesa. Estaba yo en un jardín japonés por allá, por la Country Club, haciendo una serie con un director que se llama Carlos Carrera y me hablaban y yo les colgaba el teléfono, ¿no? Entonces me estuvieron insistiendo y entonces me puse a ver la historia de Bronco y descubrí que la historia de Bronco se parecía mucho a mi historia. Ellos eran unos chicos de ahí, de Apodaca, que tenían el sueño de hacer música, hicieron su grupito. El vocalista, sus características, era moreno y un rostro que para nada era un rostro que podía venderse en la época en la televisión, ¿no? Era un rostro mexicano, ¿no? Incluso hosco, ¿no? Como Jackie, una cosa ahí fuerte, y él sufrió mucha discriminación por eso. Entonces, cuando descubro que su primer éxito, que se llama Sergio el Bailador, les llegó después de 15 años de andar tocando, yo dije, sí quiero hacer la historia, ¿no? Porque descubrí que eran un grupo de personas que, como hemos platicado, persiguió su sueño a pesar de las adversidades y las circunstancias y que la realidad les decía que no. Y entonces hay una gran cantidad de anécdotas donde, o sea, creo que ni buen cantante es, ¿no? Ya llegó, ¿no? Como que canta raro, ¿no? O sea, ni siquiera es un gran cantante. Y luego el baterista chaparrito, no sé si se pueda decir, pero gordo, ¿no? En mis épocas se decía gordo, no sé ahora cómo se diga. Bigotón, el otro hermano igual, gordito. Por ahí había uno que era medio galán, que creo que era el de los teclados. Y descubro que además tienen una profunda conexión con la cultura popular, o sea, la gente los quería mucho. Y yo creo que el pueblo elige y se comunica con gente que es como muy auténtica, ¿no? Juan Gabriel es uno de ellos, José Alfredo Jiménez, no sé, o sea, esta gente que la gente dice es que sí estás diciendo la neta, así somos, ¿no? Y descubrí que tenían ese poder de convocatoria y dije, no, pues que sería yo un tonto si digo que no, ¿no? Entonces hubo un ejercicio de caracterización. Eso es bonito porque te tienes un poco, o sea, creo que la enseñanza de toda actividad artística tiene que ver con que también te ayuda a mejorar como persona, porque te ayuda a pensar, ¿cómo piensa el otro? O sea, yo pienso que las cosas se deben de ser así, pero ¿cómo piensa el otro? Y entonces, pues es un ejercicio de imaginación y entonces me pusieron una pancita así de una botarga y fui con un dentista y me hizo unos implantes para meterme en los cachetes. Y sí me di mi lujo en esa época de comer todo lo que se me antojaba, pero no levanté mucho. Y ya después de eso, pues es empezar a tomar clases de dicción con un maestro para que me enseñara a hablar como los norteños, porque tienen un tono, un acento, tienen una raíz de por qué hablan así, no nada más es así como Cruz Treviño de la Garza, ¿no? Como que nada más los puedes imitar, pero está bien, pero hay algo más profundo. Hablamos así porque se habla así consecuencia de una cultura, de lo que escuchas, de cómo te hablaba tu mamá, tu papá. Ellos son hombres de desierto, hombres de montaña, hombres de caballos, entonces ahí hay algo que tiene que ver eso. Tú a un caballo no le puedes decir olis, ¿no? No se puede, ¿no? Tienes que decirle hola, no sé qué, y de ahí viene la respiración y el impulso y por qué las comunidades tienen el acento que tienen, ¿no? Una comunidad indígena, no sé, Mije, en el estado de Oaxaca, si vives en la montaña y un día despiertas lo vas a encontrar lleno de neblina, con gotas de rocío y pajaritos, y cuando escuchas su lenguaje, su idioma, su idioma indígena, ahí está la música de lo que
lo que el entorno les da, ¿no? En fin, ya no me quiero desviar, pero eso fue lo que me permitió acercarme al personaje. Y luego la interacción con mis compañeros, ¿no? Empezar a jugar a que sí somos el grupo, a crear las relaciones. A mí me tocaba un poco este perfil que era como el perfil serio. Javier Villarreal se volvió un hombre de negocios, fue de los pocos que supo qué hacer con su dinero cuando fue muy exitoso y fue el único que tuvo cierta salud mental de decir ya no quiero tocar, ¿no? Porque fue una enajenación, una explotación bárbara, ¿no? Todo lo que ellos vivieron. Entonces, así fue el acercamiento y después vinieron experiencias muy bonitas. Después Lupe Esparza nos invita a su casa en Apodaca, Nuevo León, nos invita a uno de sus conciertos, nos invita al escenario a cantar, así como que impresionante. Yo no me lo esperaba, ¿no? Cuando también eso es importante, que a veces las oportunidades no parecen oportunidades. Uno piensa que las oportunidades son así como que se dejan ver y hay veces que las oportunidades a veces sin saberlo uno a veces se boicotea por miedo, por prejuicio. Ay, pues ese pinche grupo, no. Y de pronto te das la oportunidad de abrirte un poquito, de conocer y descubres un mundo maravilloso donde no solo es maravilloso porque es buena su historia, sino porque incluso se parece a tu historia. Y eso es muy bonito. Entonces, lección, pues no se dejen llevar por sus prejuicios, ¿no? Luego donde sientan mucho rechazo, a veces ahí encuentran cosas más ricas de lo que uno espera, ¿no? Entonces, y eso seguro les pasa, de pronto hay alguien que se viste de tal o cual manera y uno dice, y luego te acercas y dices, órale, sí eres bien buena onda, ¿no? Es que no te hablaba porque eras bien payaso, ¿no? Y ya te acercas y dices, órale, sí eres bien chido, ¿no? Para mí sería como parte también del aprendizaje, ¿no? No dejarme guiar por mis prejuicios porque pues me puedo perder de cosas muy interesantes, ¿no? Allá, y allá, y allá, y allá, y aquí. ¡Ay! Soy un éxito. Échenme la mano. Está grabando, como dice Alex Lora. Oye, ¿qué proyectos? Ay, no. ¿Qué proyectos te han impactado en tu vida como actor? Impactado como… Que te hayan marcado así que tú digas, ay no, esto sí como que me marcó y me sentí mal tantos días o no sé, como que te dio un pesar ese proyecto. Tanto positiva como negativamente. Ajá, sí. Bueno, mi primer película que fue Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos fue una experiencia que marcó un antes y un después. Cuando yo estaba en la Escuela Nacional de Arte Teatral me ofrecieron a ser el protagonista de una película, pero mi escuela como que no daba permiso. Entonces, pues me la perdí. Y luego ya cuando me invitan, esto también fue muy curioso porque habla del miedo al éxito. Yo hice mi examen en la Escuela Nacional de Arte Teatral y llegó una señora que tenía una agencia de casting y llegó y terminó la obra y se acercó a mí y me dijo, vamos a hacer una película, tú veo que tienes, o sea, tú podrías ser parte de esta película, preséntate a tal hora y a tal día en el lugar, ¿no? Y yo dije, no, eso no es para mí, ¿no? Como un miedo disfrazado de… Yo no estoy hecho para hacer castings, ¿no? Así como, si quieren que me contraten. O sea, había una, vamos a llamarle soberbia de mi parte, ¿no? Pero que escondía en realidad un miedo a lo desconocido, un miedo a la responsabilidad de ser exitoso, porque el ser exitoso implica una responsabilidad, porque implica trabajo y implica dar un resultado y a veces en el inconsciente uno dice, ay no, mejor no, me quedo tranquilo en mi cama cómodo y te vuelves un quejumbroso, maldita sea, no hay oportunidades en este país y eso es muy cómodo, eso es lo más cómodo, ¿no? Entonces no fui. Y llegó otra vez la chica y yo creo que como para convencerme le dijo a todos, pues vayan todos. Y fueron todos y yo no fui. Y entonces mis compañeros se enojaron conmigo y me dijeron, ya ve. Y yo empecé a poner pretextos. Esos pretextos tienen mucho que ver con los complejos, que a veces
pues yo iba arrastrando, ¿no? Y le digo, es que no tengo teléfono en mi casa, ¿no? En ese tiempo se usaban los teléfonos fijos y de eso dependía que te llamaran. Y entonces una de mis amigas se enojó y me dijo, pues da el número de teléfono de mi casa. Y yo, pues es que no tengo fotos. Y otro de mis compañeros, pues yo te taco unas fotos, pero es que no tengo ropa para, pues ponte el vestuario de la obra que estábamos haciendo de graduación. Y ya gracias a que todo el mundo me regañó, pues ya dulcemente razonable, y me hicieron las fotos, di el teléfono y fui. Y ya pues veo a todos estos artistas y yo me sentí así chiquitito, así, todo nervioso, y ya me ve el director y me pone a leer unos textos y me dice, sí, ya tienes un papel en la película. Bueno, yo salí así de Dios, ya me sentía yo Pedro Infante, así como ya la hice, ¿no? Entonces me llaman a un ensayo y en ese momento el director hace un comentario, yo le hago otro comentario y veo que me pone atención y me dice, a ver. Y entonces atrás en su pizarrón de trabajo tenía muchas fotos, porque cuando se hace una película se toman fotos de los paisajes donde se va a hacer la película. Y tenían una foto de un paisaje en la Mixteca oaxaqueña, donde se veía una montaña gigante y una personita como a la base, como en un camino, ¿no? Y me dice, si tú tuvieras la capacidad de meterte en el pensamiento de esa persona en qué va pensando. Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y dije, trata de ser lo más honesto que puedas. Y pensé, pues a mí lo que me fascinaba de niño, porque lo que vi eran unas nubes, o sea, yo de niño me perdía en las nubes, o sea, me encantaban las formas de las nubes, ¿no? Y le dije, pues va pensando en las nubes, y que brinca de la silla, así. Y me dice, es tuyo, y me dio uno de los mejores papeles de la película. Y entonces yo también me quedé así como, órale, ¿qué sentido le hizo eso? Entonces ya me llaman, el productor me firma, como era mi primer película, me vieron un poco la cara de chino, ¿no? Y me pagaron así como lo mínimo, para mí era una fortuna lo que me pagaron, así yo dije, por fin voy a llevar a mi mamá, ya saben, así el sueño de Pepe el Toro, ¿no? Así de voy a comprarle su casita a mi mamá, ya saben, así, ¿no? Para mí era una fortuna, pero después descubrí que pude haber ganado 5 veces más, ¿no? Pero no tenía ni un manager ni un representante, pero no me importaba, yo iba a hacer una película, ¿no? Entonces, cuando yo termino la escuela un 30 de noviembre y el 6 de diciembre yo estaba filmando mi primer largometraje. Entonces me integré y fui muy feliz, todo se me hacía sencillo, el director me motivaba mucho, le empecé a encontrar el gusto a la cámara, al lenguaje de la cámara. Sentí que había algo que se liberaba de mi ser cuando tengo una cámara enfrente, es una experiencia, tengo una cámara enfrente y si estoy actuando hay algo que se libera dentro de mí, no sé cómo explicarlo, es no sé qué es y me siento feliz, me siento libre, me siento seguro. Yo puedo ser a veces una persona muy insegura y cuando estoy frente a una cámara en un set siento así como que el mundo está perfecto, como que nada malo puede pasar, ¿no? Y eso fue lo que descubrí ahí y me encantó. Y dije, no, yo quiero seguir haciendo cine, ¿no? Entonces fue una de las experiencias más importantes. Y la otra fue cuando yo vi El Callejón de los Milagros, uno de los actores que a mí me fascinó se llama Daniel Jiménez Cacho. Y después se volvió mi amigo, después se volvió mi maestro, después se volvió mi productor porque él me produjo una obra que yo dirigí, pero mi momento así más culminante fue cuando me tocó actuar con él en una serie que se llama Extraño Enemigo, ¿no? Y entonces de pronto me acordaba yo en mi etapa de bachilleres diciendo, no manches, estoy de tú a tú con quien fue mi ídolo en la adolescencia, ¿no? Que fue como otro momento donde yo atesoré mucho con mucha gratitud. ¿Y de forma negativa no tuviste algún suceso que te haya marcado? Claro, eso a veces yo creo que incluso es más importante a veces transmitirlo que la parte del éxito. Ahorita que está de moda la serie de Juan Gabriel, está rolando mucho en internet la llamada que le hace Juan Gabriel a María Félix, ¿no? No sé si lo han visto. Y entonces María Félix le dice, la cara del éxito es maravillosa, ¿no? Y es fácil hablar del éxito porque uno dice, sí, yo soy bien fregón, soy bien inteligente. La verdad es que no hablamos del fracaso y yo he tenido una infinidad de proyectos fracasados, miles de rechazos en los castings,
Hace poco, González Iñárritu, bueno, antes como 2 años me habló y fui y trabajé con él, así como aquí, me puso su camarita y trabajamos para su película Bardo. Dijo, me encantas. Después su protagonista, que era Jiménez Cacho, me escribe y me dijo, ya te quedaste, ya la hiciste, ya es tu personaje. Y me fui a mi casa, viene la pandemia y se suspenden las filmaciones. Pasa abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y veo que están filmando la película, cambió un productor y algo cambió, ya no me invitaron. Y entonces me vuelve a hablar, ven por favor a los estudios Churubusco, y ahí voy a los estudios Churubusco, me hacen prueba COVID, me ponen en el vestuario y me dicen, el actor que elegí en lugar tuyo se enfermó de COVID. Si sale positivo, ¿te gustaría trabajar? Y yo, bueno, va. Y al otro día me hablan, salió negativo. Y ya no pasó, ¿no? Teníamos un grupo recién salido de la escuela de teatro con un grupo de actores y actrices súper talentosos, íbamos a hacer una obra que se llamaba Boysick, trabajamos durante 1 año y al final no se hizo la obra, porque empezó a haber problemas entre nosotros y fracasamos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ya me pasó en una película, Asalto al Cine, donde con la directora hablé del personaje y sí, y dimos todo, y cuando vi la película yo había desaparecido, porque eso pasa que te cortan, ¿no? Entonces, lo importante, lo interesante de ahí, y eso sí es una reflexión que he logrado, es que ni el éxito ni el fracaso hay que tomárselos tan en serio, ninguno de los dos. Y cuando sufras un fracaso así profundo, vale la pena mucho reírse, pensar que es momentáneo, es difícil porque en ese momento te sientes mal, ¿no? Y el éxito tampoco, porque puede ser también algo que te haga creer que la realidad es así y no siempre es así, ¿no? Entonces, ninguno de los dos vale tomárselo en serio, ni el éxito ni el fracaso, sino aprender de ambas, porque solo son experiencias de vida. Y muchas veces del fracaso sacas más que del éxito, porque en el fracaso tú puedes conocerte a ti mismo, descubres si eres capaz de levantarte o no, confrontas tus miedos, confrontas quién eres, y a veces es más valioso salir adelante de un fracaso que pavonearte en un éxito, porque el éxito incluso te puede confundir y decir, sí, te puede olvidar quién eres tú, puedes cambiar tus valores si es que tus valores no están muy firmes, ¿no? Entonces, ambos son parte de la vida, pero ninguno te define. Muchas gracias. Pues esta parte en la que, pues de alguna manera, en resumidas cuentas, pues pasaste de ser un estudiante del colegio de bachilleres a ser un estudiante de teatro, a tener ya trabajo como tal en la industria. Para muchos de los chicos en el trabajo en el día a día, nosotros notamos ese cambio bien complicado, que es dejar de ser un pasajero en nuestra educación a convertirte en un actor principal. Es decir, muchos de los alumnos que ahorita están, ellos vienen al colegio porque los mandan sus papás, porque pues no les queda de otra, porque no encuentran todavía esa parte en la que digan, a mí me motiva estar en la clase escuchando esto, viendo esto. Y hay otras clases, como tú decías, que no te motivaban tanto, pero dejaste de ser solamente ese pasajero que estaba ahí trepado en el camión a decir, ya encontré lo que me interesa, y lo que no me interesa tanto sé que es un requisito que lo voy a tener que cubrir de todas formas. Para los chicos que ahorita están aquí, pues más bien, ¿cómo sería ese traslado de dejar de sentirse como el de, pues estoy colocado en un colegio que quizás no elegí, que quizás no me gustó del todo, que no sé si me vaya a brindar la posibilidad de hacer lo que yo quiero, pero sí tienen la idea, muchos de ellos, de transformar esa parte? ¿Tú tendrías alguna manera de decirles, no hay una receta, pero sí existe como ese punto de anclaje donde ellos lo puedan encontrar desde tu perspectiva? Sí, bueno, yo encontré, vuelvo al punto, en la actuación y en el taller de teatro, una pasión. Y esa pasión estaba muy fuera de lugar, o sea, no era lógica que yo la tuviera, ¿no? Entonces, lo dices muy bonito, dejar de ser como espectador para volverte pasajero. Es natural que, o sea, yo siento que es muy difícil permanecer motivado
siempre, ¿no? Lo que yo he aprendido es que hay como ciclos. Yo mismo actualmente, ahorita estoy en un proyecto de investigación, conseguí la beca del FONCA por 3 años y hay veces que me siento súper motivado, ¿no? Y hay veces donde me baja la motivación, pero ya no me asusto porque sé que también es parte de… Y vuelvo a conectar con… O sea, es como de, ay, no me siento motivado y no tengo ganas de hacer nada, pero ya hay una disciplina que me ha ayudado como, aunque no tenga ganas, a hacerlo. Ir de poco a poco también es importante. Entonces, en mi experiencia, cuando yo descubrí esta pasión y había cosas que no me interesaban y que yo no encontraba motivación en las clases, es un hecho, sí me volví un vago, la verdad, pero busqué esas cosas que a mí me llenaban. Y entonces leí, mi etapa de bachillerato, yo creo que de las etapas que más he leído. Libros que no me daban en la escuela, tampoco es culpa de los maestros, porque cada quien trae un rollo muy particular en la cabeza. Vi una cantidad de películas, pero que eso sí fue gracias a que hubo maestros en el colegio que lo valoraron y que le dijeron esto tiene un valor, ¿no? Y claro, me obsesioné con el taller de teatro. Entonces, cuando uno encuentra ese y hace ese clic, nadie te para. Ya nadie te para, ni te para la escuela, ni te paran tus condiciones económicas, ni te paran ni tu condición de ningún tipo, ¿no? Hay etapas en donde se vuelve más difícil porque hay una realidad, ¿no? Pero yo pienso que es conectar con eso que te interesa, ¿no? Y si se sienten desmotivados, desconectados, que no le encuentran, pues la invitación sería que le trataran de encontrar, porque si no la vida se vuelve un vacío tenebroso, se vuelve un sinsentido. Y eso es peligroso, porque el no encontrarle como el sentido a la vida es peligroso porque uno puede desperdiciar la vida, ¿no? Entonces, pues yo siento que eso sería lo interesante, o sea, digo, no he hablado de temas personales en ese proceso, pero en ese proceso mi familia estaba pasando también por unos momentos muy difíciles. Es decir, en mi condición de adolescente puedo confiarles, compartirles que había una sensación de profunda soledad, de sentir así como, mis padres no me quieren, no sé, todas las cosas que pasan por la cabeza de un adolescente, ¿no? Y te sientes así como en un mar navegando solitario, ¿no? Y ese momento yo creo que es peligroso porque te puedes perder, ¿no? Y sí hay condiciones para que uno se pierda, o sea, uno puede encontrar esa fuga en las drogas, en otras cosas, ¿no? Que no las quiero juzgar como buenas o malas, sino que puedan tener la capacidad de decidir, eso sería lo interesante, si decido o no decido, ¿no? Y entonces, cuando yo hago clic con eso, mi vida cambia, ¿no? Pero tiene que ver con lo que yo descubrí de mí mismo. Y a partir de ese momento, todo tomó sentido. Y se volvió fascinante la estadística, se volvió fascinante la física, se volvió fascinante todas esas materias que yo pensaba que no tenían sentido porque ahora yo ya había descubierto un objetivo y a veces lo que nos hace falta es conectar con nuestro objetivo, que es lo que yo quiero, no lo que quieren mis papás, no lo que quieren mis maestros, sino lo que yo quiero. Y definitivamente yo sí quería vivir mejor, ¿no? Por todas estas circunstancias. Yo sí tenía claro, chicos, que yo no quería, con todo respeto, yo no quería permanecer trabajando en la Merced, o sea, yo lo viví, ¿no? Todavía tengo los callitos de mi diablo que yo agarraba el diablito desde la Merced hasta la Moctezuma y repartía costales de naranja a todos los puestos de jugos, que las señoras me daban un jugo con 2 yemas y me los tomaba. Yo sí tenía claro que no quería eso. Y luego hay una canción de Sergio Aroa que decía, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, ¿no? Y con esa lógica me fui como defendiendo, ¿no? No quiero esta vida, no quiero esta circunstancia, no quiero esa situación. Y poco a poco se me fue aclarando el panorama y finalmente también hay que ser valiente, porque como les decía del miedo, a veces el miedo es un fenómeno muy fuerte que si no te pones al tiro te gana, ¿no? Y sí se requiere de por lo menos un momento de valentía, que es cuando uno decide, dices, no, yo ya no quiero estar aquí, yo quiero estar acá. Ese es el que más vale la pena como acto de valor, ¿no? Y después ser consecuente con eso, porque te pide cosas. Y entonces ya eres parte de la Escuela Nacional de Arte Teatral, ya no te puedes echar para atrás, tienes que ir todos los días a las 7 de la mañana, ¿no? Y ahora tienes que leer 20 libros que antes no leías, o sea, hay una exigencia y eso es lo que te hace crecer.
Si no hay esa incomodidad y a veces ese sufrimiento de por qué, yo lo he sentido, ¿por qué elegí esto? Así, ¿no? Pero porque sé que me está exigiendo más preparación, me está exigiendo más responsabilidad. Pero ya que lo hago y que hay una etapa de sufrimiento que se llama esfuerzo, después viene una tranquilidad. Y siempre he dicho vale la pena, ¿no? Incluso los momentos de fracaso los puedes resistir mejor cuando lo haces de corazón. No pasa nada si estás en tu camino y es parte del aprendizaje, ¿no? Espero haberlo podido responder. Bueno, yo tengo otra duda. Dentro de tus actuaciones, ¿hiciste alguna comparación a tu vida cotidiana y cómo te centraste en tenerte confianza? Bueno, de tus papeles. A ver, otra vez, perdón. Dentro de tus actuaciones, del papel que le dieron, ¿hiciste alguna comparación en tu vida cotidiana y cómo te centraste en tenerte confianza? Por ejemplo, cuando me dan el personaje de Mente Revólver, que es por lo que me nominaron a ir como mejor actor en el 2019, yo hice el personaje de un asesino que se llama Mario Aburto. Mario Aburto fue muy famoso en mi época porque en el 94 mató a un candidato a la presidencia que fue Luis Donaldo Colosio. Y en ese momento yo estaba en la escuela, además surgieron los zapatistas y ese era el ambiente que había en el colegio de bachilleres. Entonces me tocó investigar mucho acerca de él. ¿Qué piensas cuando te toca ser un asesino? Pues que es alguien muy diferente a ti, ¿no? Dices, además él quiso matar al presidente, ¿no? Y entonces, vuelvo un poco como lo que me preguntaba acá nuestro compañero, yo lo sentía muy alejado de él, ¿no? Pero entonces al ir investigándolo, ir leyendo y hacer reflexión de qué tiene que ver él conmigo, descubrí que sí teníamos algo en común, que es la frustración contra los políticos. Cuando seas más grande vas a descubrir que te frustras mucho cuando hay un grupo en el poder que hace las cosas a su manera, que afectan a todos y que tú no puedes hacer nada, aunque lo quieras hacer. O que incluso peor, quieras hacer algo y te sumas a un partido o a un movimiento, una causa y sales a las marchas y dices sí y que no pasa nada. Es así de, es mucha frustración, es una impotencia tremenda tener que aceptar la realidad a pesar de los esfuerzos, ¿no? Es algo más o menos común que vivimos todos, ¿no? Ahorita mucho mundo puede ver videos de lo que está pasando en Gaza y te frustras y dices malditos, ¿no? Porque o vemos ahora a Trump y dices, ¿por qué dice esas cosas? Y vemos cómo agarran a los paisanos, los migrantes, todos tenemos un familiar, por lo menos en Estados Unidos, que le ha costado mucho trabajo, etcétera, y te frustras y sientes así, ¿no? Y entonces descubrí que él sentía lo mismo y dije, no, sí tenemos que ver, solo que él perdió en algún momento como que su brújula, sus valores, y perdió de vista que la vida humana es importante, la que sea, ¿no? Que quizás es lo que a mí me hace diferente, ¿no? Pero no porque sea mejor que él, sino porque mis circunstancias son distintas, ¿no? Entonces lo entendí y yo dije, claro, este personaje intentó matar a este otro, no nada más porque sí, hay una frustración tan profunda en él. Él era de Michoacán, se fue a Tijuana con el deseo de cruzar al otro lado, no pudo cruzar. O sea, ¿qué vivió en Michoacán que lo obligó a irse a Estados Unidos? Seguramente pobreza, etcétera. Luego no puede cruzar a Estados Unidos, se queda en Tijuana y se pone a trabajar en una maquiladora. Una maquiladora te meten a una de estas bodegas gigantes a hacer una actividad que repetir. En las maquilas siempre se hace una actividad repetitiva, ¿no? Por 12, 18 horas. Y en las maquiladoras les empiezan a dar droga a los trabajadores para que aguanten. Entonces imagínate el círculo vicioso en el que él entró. Y luego fuimos a visitar el lugar donde él vivía y pues vivía en condiciones medio precarias. Entonces fue acumulando un nivel de frustración y además él como que le gustaba leer. Entonces creó un nivel de confusión en su cabeza que cuando fue el presidente, y quizás ustedes son muy jóvenes, pero hubo un momento en este país que todo lo que decía PRI era ya sinónimo de enojo, de confrontación, de no lo queremos, ¿no? Y entonces a partir de él se le destapan todos estos impulsos
no tuvo, estaba muy solo, no tuvo con quién platicarlo, con quién confiar, no sé qué, y se dejó llevar por esos impulsos y pues ahorita está en la cárcel, ¿no? O sea, cometió un crimen, lo usaron también como chivo expiatorio para otras cosas. Él dice que no lo hizo y entonces todavía eso se volvió mucho más interesante, así de, ay Dios. Entonces, el poder entrar en un personaje, en este caso Mente Revólver, que parece que es un personaje muy lejano de mis impulsos, pero en realidad cualquier personaje a mí me da la oportunidad de conocerme como ser humano y descubrir que casi todos tenemos algo que ver. Y si tú te pones a platicar con la persona más desconocida y empiezas a platicar, te lo juro que vas a encontrar algo en común. Y eso es lo que se vuelve interesante, porque entonces no somos tan diferentes unos de los otros. Y que el poder comprender a otro ser humano son de las experiencias, yo siento, más relevantes para una persona, porque te sales del prejuicio, de juzgarlo, a la comprensión. Y cuando tú comprendes a otro ser humano, así sea el más aberrante ser humano que puedas saberlo, como te pones, hay un acto, a lo mejor se va a oír cursi, pero como ser humano te estás dando la oportunidad de ejercer un acto de amor o de compasión ante otro ser humano. Entonces, la mayoría, yo te puedo decir que he encontrado algo en mi cotidianidad, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero sí he encontrado muchos personajes que me han confrontado como persona y al final he descubierto que no somos tan distintos y eso es escalofriante, pero también es muy, muy bueno para mí. Muchas gracias. De verdad, todo lo que nos ha compartido ha sido, bueno, muy emotivo, la verdad, todas estas experiencias, vivencias, que nos compartió. Yo creo que sin duda alguna escuchar a alguien que inició aquí y pues ha llegado hasta donde ha llegado, nos inspira mucho a seguir soñando, pero no solo a soñar, porque como nos mostraste, nos platicaste, hay que llevar a cabo todo eso para lograr cumplir nuestros sueños. Así que otra vez, por favor, un fuerte aplauso. Bueno, y sobre todo llevarlos a lo largo de estas charlas, sobre todo de esta de Baltimore, yo la atesoro mucho, admiro mucho tu talento, pero sobre todo la parte humana que tú nos compartes. Y pues no quisiéramos terminar, quisiéramos seguir con las preguntas de dudas de todos ustedes, pero vamos a pasar a un reconocimiento especial y vamos a solicitar la presencia del subdirector, el ingeniero Juan Álvarez Lara, para que nos regale unas palabras y demos el reconocimiento. Muchas gracias. Primero, jóvenes, el estar escuchando las palabras de un exalumno, pues sí, nos llenan de emoción, también, ¿por qué no?, hasta de sentimientos encontrados. Y la frase que él comentó, en algún momento nos identificamos. Yo quisiera, si me lo permite, maestro Baltimore, resumir todo esto, jóvenes, con esta frase. A ver si la recuerdan, que tal vez no, porque el actor que era mexicano ya falleció. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Es un actor mexicano, Anthony Quinn, ya no estaba en este mundo terrenal, pero dejó huella en el cine. Maestro Baltimore, híjoles, creo que nos deja una gran enseñanza, un gran mensaje y sobre todo yo espero, jóvenes, allá atrás, allá al centro, haya generado esa semillita de inspiración en ustedes. Las cosas realmente no son fáciles. A veces creo que tenemos también ese temor a los prejuicios. Sin embargo, vean, los analizamos, podemos definir cuáles sí, cuáles no, pero salir adelante. Siempre está la posibilidad de hacer el cambio. ¿En dónde empieza el cambio? Con uno mismo, ¿no? Maestro Baltimore, a nombre del maestro César Piña, permítame primero leer el reconocimiento, dice: Colegio de Bachilleres, otorga el presente reconocimiento a Baltimore Beltrán González. Aullidos que resumen la voz de personaje, por su destacada participación en la conferencia impartida
el día de hoy en el plantel 10 Aeropuerto. Maestro, muchas, muchas felicidades. Y gracias por compartirnos estas experiencias. Pues muchas gracias a ustedes por la cálida recepción. Me costó trabajo subir porque sí me estaba ganando así como que, ¿no? Y nada más, por favor, si me permiten, es que realmente es muy importante para mí estar aquí el día de hoy. Hace rato que comentaban qué momento marcó mi vida. Había un grupo de amigos que les decía que nos hicimos tribu, nos hicimos equipo, y la mayoría de ellos empezó a reprobar materias, a reprobar materias, a reprobar materias. Entonces, cuando yo tuve ya la última oportunidad, que era de ya no puedes reprobar materias porque se acaban tu derecho, estábamos en la puerta de acá y ahí estaban las listas de inscripción. Y entonces estábamos así todos, mis compañeros, mis amigos y yo, viendo las listas, y entonces todo el mundo empezó a decir en voz alta, no, yo ya no me inscribo, yo ya no me inscribo. Y yo empecé a sentir una angustia y así, porque pues te lo están diciendo tus amigos, y para poder tomar decisiones en ese momento a veces las tomas uno basadas en lo que dicen tus amigos, ¿no? Y todos empezaban a decir, ya no me inscribo, ya no me inscribo, y yo dije, o sea, en ese momento se me vino mi vida encima y dije, si no me inscribo ya valí, ¿no? Y así sentí un dolor en la panza y di el paso al frente y dije, yo sí me inscribo, ¿no? Ahorita que estábamos rememorando todo eso, pienso que ese fue uno de los momentos. Si yo me hubiera dejado llevar por ellos, si me hubiera dicho no me inscribo, nada de lo que les he contado hubiera pasado. Y en ese momento di el paso al frente, me inscribí y retomé el camino, ¿no? Porque también eso es algo muy importante, siempre se puede retomar el camino, pero hay que tomar esa decisión, y esa decisión es profundamente valiente y es profundamente personal. Y tomé la decisión, retomé el camino. Después de ese momento, les digo, me volví, creo que uno de los mejores estudiantes de bachilleres, y creo que esa fue la clave. Eso es algo que sí quería volverles a contar. Muchas gracias. Y gracias a Betty, gracias a la maestra, que bueno, me han estado llamando, han sido muy cuidadosas, ¿no? Muchas gracias por todo el cariño. Bueno, tristemente así es como hemos llegado al final de un episodio más de Aullidos que Resuenan. No se nos vayan todavía, queremos que nos apoyen con una porra, pero bien, bien fuerte. Sí se la saben, ¿verdad? ¿Sí? Ay, ¿cómo no? Bueno, va, a la cuenta de 3, ¿va? 1, 2, 3. Eres. Colegio de Bachilleres. Colegio de Bachilleres. Arriba. Campeones. Unidos lobos grises. Bravo. Pues bueno, nos vemos en la próxima edición de Aullidos que Resuenan y que sus voces sigan llegando lejos. ¿Vale? Gracias.